Bueno, vamos a analizar la última etapa antes de la de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De Adolf Hitler. Hitler es nombrado canciller en enero de 1933. Es el canciller de Hindenburg. Le aseguran a Hindenburg que lo tienen sus propios políticos, sus propios aliados. Le aseguran de que lo tienen atado de brazos y manos a Hitler, lo cual es algo prácticamente imposible. Eh, Hitler se desata rápidamente de esa situación y hay algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Y es que a los pocos días de que Hitler asume como canciller, se incendia el Reichstag. El Reichstag es un edificio, es el edificio donde estaba el Parlamento alemán, un edificio emblemático, muy cercano a la avenida principal de Berlín, ¿no? El 27 de febrero de 1933 se incendia, encuentran ahí culpable a un holandés, anarquista, con muchas dudas queda esta situación. Pero bueno, la mayoría de los autores, más allá de si Hitler fue o no el que hizo el incendio, lo que sí queda en claro es que el incendio le vino bien, porque de alguna forma saca del medio al Parlamento. Si bien el Parlamento va a seguir trabajando, se va a ver golpeado por toda esta situación. Y aparte a Hitler esto le permite generar un decreto de estado de emergencia. Y eso le permite hacerse con algunos poderes plenos. Y acá empiezan los campos de concentración, en primera medida para los opositores políticos, los opositores de la prensa, que son los mismos campos de concentración que después van a servir para aniquilar a los judíos, a los homosexuales, a los testigos de Jehová. Bueno, acá también Hitler genera la Gestapo, ¿no? Que es una especie de policía secreta, de control interno, que va a ser un poco la que va a diagramar los movimientos siguientes del Estado, y este es uno de los puntos fundamentales. En 1934 ocurre la noche de los cuchillos largos. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros hablamos de Hitler y la creación de las SA y dijimos que después de su estancia en prisión había creado las SS? Bueno, en esa noche sus agentes de la SS prácticamente asesinan a todos los agentes de la SA, incluyendo a Rom, que era el jefe de las SA durante mucho tiempo en mano derecha de Hitler, pero en algunos momentos distanciado y con algunas discusiones. Y dentro de los opositores asesinan a Strasser. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esa discusión interna por el partido? Bueno, prácticamente en esta noche asesinan, ejecutan. Fíjense la gravedad de lo que estamos hablando. A todos los opositores, internos y externos. Y acá, ya sin opositores, sin ningún tipo de restricción o de atadura política, sucede naturalmente. Hindenburg era una persona anciana y el 2 de agosto de 1934 muere. Rápidamente se crea un referéndum donde hay una aprobación del 88%. Acá hay que tener en cuenta, no es que el 88% de los alemanes sale corriendo a votar a Hitler. Indudablemente que el pueblo alemán apoya en algún punto las políticas de Hitler, pero tengamos en cuenta de que ya hace algunos años y algún tiempo que ya estamos ya no en una república, sino en un estado terrorista, con sistemas paralelos de represión, la SA, después la SS, la Gestapo,
Entonces, indudablemente hay una presión sobre la población en esta votación increíble, ¿no? Este, y gravísima. Indudablemente, este referéndum da plenos poderes, genera la figura de Führer, de jefe, y a partir de acá ya tenemos que hablar del fin de la República de Weimar. Bueno, acá empieza una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad, eh, y tiene que ver con algo que se va a ir, que ya se viene construyendo indudablemente, pero que va a empezar a tomar un ritmo vertiginoso. En 1900, lo primero que se genera es un boicot económico contra los judíos. Después, sacar a los judíos del trabajo del Estado, ya no pueden trabajar más. Se producen estas quemas de libros masivas, algunas de estas quemas de libros masivas, que forman parte de la política del Estado. Esto no es a escondido, acá no hay nadie escondido en un campo quemando libros. Esto es un acto público. Uno de estos actos ocurre en el patio del frente de la Universidad de Humboldt, donde hoy hay un memorial impactante. La ley de revocación de todos aquellos que habían tenido la nacionalidad alemana, que eran judíos o gitanos. Y acá esta creo que es importante remarcarla, la ley para la prevención del surgimiento de enfermedades hereditarias. Lo que hacen es a todas las personas con problemas mentales, con capacidades diferentes, con dificultades físicas, genéticas, también a personas negras, a gitanos y también a judíos, se los esteriliza. Recuerden esta idea de Hitler que ya viene marcando desde el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta idea de la raza aria, de una raza superior, de alguna forma trágica, ¿no? Hay que depurar la raza, y esta es una ley terrible, de las peores leyes que se han hecho en el siglo XX, que va en esa línea. Después vienen las leyes de Nuremberg. Fíjense, si pueden ver rápidamente en el cuadro, ¿no? Son cuadros explicativos de cómo podemos detectar familiares judíos y cuándo hay sangre alemana, cuándo hay mestizo de segundo grado, de primer grado, judíos. Esto se conforma este mapa. En 1935 se prohíbe a los testigos de Jehová la ley contra los actos homosexuales, son detenidos ilegalmente, torturados. Las leyes, bueno, esto que estábamos mostrando, ¿no? Las leyes de Nuremberg, hay que proteger la sangre y el honor de los... Esto es terrible, ¿no? La ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes. Entonces, acá está la diferencia entre el ciudadano de primera categoría y de segunda categoría. En 1936 ocurren los Juegos Olímpicos. Esto es algo que ya Alemania iba a realizar los Juegos Olímpicos antes de que asuma Hitler, ¿no? Pero hubo muchísimos atletas y países que presentaron quejas por la presentación de los Juegos Olímpicos en Berlín. Y el Comité Olímpico siguió adelante. También paralelamente a esto se generaron unos juegos paralelos en lo que fue en Barcelona, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos se llevaron adelante. Y bueno, hubo varios países que no participaron, pero hubo muchos países que participaron. Y por supuesto, durante los Juegos Olímpicos se ocultó terriblemente todo. Aunque, indudablemente, cuando se esconde tanto,
queda también algunas cosas muy visibles. Ya en el 38, acá este es importante, ¿no? La conferencia de Vian que se da en Francia, porque claro, a medida que van ocurriendo todo esto, los judíos, los gitanos, testigos de Jehová, empiezan a pedir asilo en otros países, ¿no? Y bueno, en la conferencia de Vian se discutió sobre esa situación y Estados Unidos y los otros países no frenaron ninguna restricción a la inmigración de alemanes perseguidos. Este es un punto que no se habla mucho y que es importante tenerlo en cuenta. El 9 de noviembre de 1938 se da la noche de los cristales rotos. En una noche queman sinagogas, saquean hogares, ya es como que bueno, empieza a ponerse en marcha el plan de eliminación. Hasta ahora veníamos con un plan de intolerancia absoluta, y a partir de ahora ya directamente entramos en otro plano, y de alguna forma la noche de los cristales rotos se le llamó así, ¿no? Inaugura eso. Se le llamó así porque prácticamente rompieron las vidrieras de todos los negocios judíos, y acá se produce el arresto de 30.000 judíos. 30.000 judíos, y se empieza a trabajar en los campos de concentración. De Dachau, de Sachsenhausen, de Beauvoir, de Mauthausen. Cientos de mujeres. A su vez que los hombres son llevados a los campos de concentración, muchas mujeres judías son encarceladas en las prisiones locales en una primera instancia, después también van a ser llevadas. Y en 1941 ya estamos en la guerra, nos estamos adelantando un poquito, pero ya empezó la Segunda Guerra, digamos, ya lleva varios años. Finalmente el ejército, el gobierno nazi toma la determinación de lo que se conoce como la solución final. Y fíjense hasta qué punto es trágica esta situación. La solución final es la eliminación. Pero la eliminación hay que pensarla, diríamos casi industrialmente, como si fuera una máquina de eliminación de personas. Y por eso se realiza la conferencia de Wannsee en 1942, donde participan jerarcas nazis y donde organizan el Holocausto, que ya ahora después lo vamos a ver. Todo esto que fuimos analizando tiene que ver con el antes de la guerra. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló la guerra.